Muy bien, buenas noches. Buenas noches también a los del Zoom. Los vemos, pero no los escuchamos. Así que, muy bien. En esta tarde-noche les traigo un personaje muy conocido para que meditemos en él. Y la verdad que iba a decir coincidentemente, pero para Dios nada es coincidencia. Justo en la semana estuve leyendo de otros personajes de la Biblia también muy conocidos, y qué similitud hay en los siervos de Dios, ¿no? Qué similitud hay y qué características similares tienen aquellas personas que siguen a Dios. Por lo tanto, el Señor nos deja a través de diferentes personajes de la Biblia un patrón, ¿sí? Unas características para seguir, para imitar, y realmente está bueno darnos cuenta de ese patrón para poder seguir, ¿no? Y en esta tarde vamos a meditar sobre Daniel, sobre Ananías, Isaías y Azarías, y los 4 amigos que tuvieron que pasarla feo por muchos momentos. Ahora con el diario del lunes, o sea, con la Biblia ya en la mano y sabiendo lo que pasó, la gran mayoría de nosotros, uno como que dice, bueno, total, el Señor se iba a encargar, ¿no? Pero recién cantábamos, alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Como dice el Salmo 121. Realmente está bueno que seamos conscientes de dónde va a venir nuestro socorro. Ellos lo eran, ¿sí? Pero nosotros a veces en la prueba bajamos la vista, ¿sí? Bajamos la vista al problema y realmente quizás no estamos poniendo, como dice ese Salmo, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, y empieza a decir, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice, y un montón de cosas fabulosas de ese Salmo, que es mi preferido, y realmente es un consuelo para cada momento de nuestra vida cuando pasamos con un problema, ¿no? Y estos muchachos realmente tenían esta situación, y como les decía, en la semana estuve leyendo también de José, estuve leyendo también de Mardoqueo, ¿sí? Y todos tienen ciertas características muy parecidas, y todos hablan en cuanto a la soberanía de Dios, que Dios está por sobre todas las cosas, ¿sí? Pueden pasar diferentes circunstancias, pueden pasar diferentes problemas, pero Dios es soberano, Él está por sobre todo y Él maneja todo. Pero estos personajes vivieron vidas, perdón, no en vidas, vivieron vidas puras en ambientes corruptos. Así que creo yo que podría ser un gran ejemplo para cada uno de nosotros, ¿no? Vivir vidas hoy en día en un ambiente que, si uno sale a la calle, ¿sí?, ve por doquier corrupción, desde el más grande hasta el más chiquito, desde el más poderoso hasta el que menos tiene, ¿sí? Hoy hablaba con una veterinaria y le contaba el ejemplo de un amigo mío que era cliente mío, que hasta en las pequeñeces lamentablemente era corrupto también, porque metía un alimento adentro de otro y le vendía a la gente una cosa que no era, ¿no? Era muy buena persona, pero era corrupto. Y todos en la sociedad lamentablemente lo son, porque están alejados de Dios, ¿sí? Están alejados y están inmersos en este sistema y en este mundo en donde desde el político hasta el comerciante, hasta cualquier transeúnte, en algún grado siempre termina esquivando la ley, ¿sí?, teniendo un grado de corrupción. Pero estas personas que vamos a estar leyendo no lo tenían, no se corrompieron, no se contaminaron, ¿sí? Y como les decía, el patrón en común que tienen muchos de ellos es, se los menciono normalmente porque si no podríamos hacer un mensaje de cada característica, pero la primera característica es dominio propio, ¿sí? Tuvieron un dominio propio, se podían controlar, podían saber lo que era bueno y lo que era malo, tenían conocimiento de la palabra, pero lo aplicaban a su vida y podían dominarse. Nosotros hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, aquellos que hemos creído en Jesús como Salvador, y por eso es necesario darle el dominio al Espíritu Santo, ¿no? Que Él domine nuestra vida. Tenían valor también, porque es difícil a veces, y hoy lo veo en la escuela, por ahí, en 3 años tan solo, entre Joaquín y Candela, cómo van cambiando las cosas, y no me imagino los que tienen hijos más chicos, y lo que debe ser ahora, cada vez es peor, ¿sí? Cada vez es peor la sociedad, y hay que tener valor como cristiano, y ser valeroso a pararse
y a decir eso no quiero o eso no comparto, ¿sí? Porque la Biblia dice otra cosa. Tenía integridad, pureza, ¿sí? Había en Daniel y en sus amigos esta integridad, esta pureza realmente de corazón. Había devoción, una entrega total a Dios, y lo vemos a lo largo de la historia de Daniel, ¿sí? Una entrega, y estaban dispuestos a entregar hasta sus propias vidas por amor a Dios. O sea, había una vida piadosa. Había humildad también en ellos. Para cada una de estas características tengo un versículo diferente, pero no nos vamos a meter en eso porque quiero contar 3 historias muy conocidas sobre estas personas. También tenían una visión espiritual, eso nos habla de una relación muy estrecha para con Dios. Sabemos que Daniel tenía sueños, pero hoy quizás nos habla a Dios a través de los sueños, pero nos habla a través de su palabra, nos habla en las oraciones, nos habla en nuestra vida acá, a diario, ¿sí? Si llevamos una vida, ¿sí? En relación con Dios. Y también tenían, y lo vamos a ver, fidelidad, ¿sí? Una hermosa fidelidad para con Dios. Dios la tiene para con nosotros, pero a veces nosotros no la tenemos para con Él. Y como decía en este libro, en el libro de Daniel, que vamos a estar leyendo algunos versículos hoy, uno de los temas principales es en cuanto a la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? El control de todas las cosas. Pero sin más preámbulo y sin más introducción, nos metemos en 3 conflictos que tuvieron estos muchachos, 3 conflictos morales que tuvieron que afrontar Daniel y sus amigos, que bueno, vamos a estar detallando. Son muy conocidas las historias, pero está bueno que nos podamos por un instante meter en la historia, y no ya sabiendo el final diciendo, ah, bueno, es fácil. No, porque ellos la tenían difícil, porque en realidad ellos confiaban en Dios, pero obviamente hasta que Dios no respondía, no tenían la prueba de que eso iba a ser un éxito, como ya los estoy spoileando que van a ser las 3 pruebas, ¿no? Pero nosotros en nuestra vida nos pasa a veces las mismas circunstancias. No sabemos, confiamos en Dios, pero a veces tenemos como el miedo de si nos va a responder o no, pero siempre el Señor termina respondiendo. El primer conflicto justamente era el no contaminarse con el mundo, y esto es lo que Satanás quiere hoy en día para tu vida, ¿sí? Satanás quiere que te contamines con el mundo, que te contamines con las prácticas que usan o hacen tus amigos, con las características que tiene el mundo, por ejemplo, esto que les contaba de mi cliente, ¿sí? Y con tantas otras cosas que quieren que nos contaminemos con el mundo. Y a Daniel le pasó lo mismo, Daniel 1:5, que dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Me olvidé de anticiparles esto, creo que la mayoría lo sabe, pero como también se está grabando y no sabemos quién escucha, Daniel y sus amigos no eran de Babilonia, de este imperio que había ahí, ¿sí? Habían sido llevados cautivos, habían sido llevados esclavos, pero aparentemente tenían ciertas características en donde, y además venían probablemente de un linaje de príncipes y demás. Entonces se los llevaron como para que sean especiales para el rey, lo vayan a servir, ¿sí? Pero siempre en esa condición de esclavos, en esa condición supuestamente inferior al resto. Vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que pasó después, pero estaban en esa situación. Y les dan una propuesta obligatoria, ¿sí? Que coman la comida del rey por 3 años para después poder servirlo. Y es importante que, trasladándolo hoy en día, las cosas que nos ofrezca el mundo, las cosas que nos ofrezca, por más que parezcan atractivas, buenas y demás, tenemos que ser conscientes que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra lengua, lo que decimos, nuestro cuerpo, nuestros pies, a dónde andamos, nuestras manos, lo que hacemos. O sea, tenemos que cuidarnos, así como Daniel también tenía que cuidarse, ¿sí? Pero bueno, acá en el versículo 8, nos pasamos al 8, capítulo 1, 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así que vemos que no cayó en esto que tranquilamente podría haberle acarreado la muerte, porque el no acceder a esto sí le podría haber acarreado la muerte. Sin embargo, siguió
lo que Dios quería para su vida. Y vemos lo que pasa, la victoria que se consigue con el dominio propio, victoria que nosotros podemos tener en nuestras vidas si hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, ¿sí? El versículo 15 del capítulo 1 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, de Daniel y sus amigos, ¿qué dice? Mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Acá vemos, ¿sí?, que el no acceder, no contaminarse, no caer en lo que Satanás quería que caigan, hizo no solamente de que Dios los salve de la muerte, porque tranquilamente los podrían haber mandado a la muerte, sino que hizo en ellos un rostro mejor, más robusto, ¿sí? Habla la palabra y resaltaban respecto al resto. Y así hace el Señor en nuestras vidas hoy en día. Cuando no nos contaminamos con la porción del Rey, nuestra vida, ¿sí?, va a reflejar la vida de Cristo, que es lo que quiere para hoy nuestro Señor. El segundo conflicto que atraviesan, acá ya no estaba Daniel en este caso, pero sí estaban sus amigos, y es el adorar al mundo. Y Satanás quiere eso para tu vida y para la mía. Como sabe de que estamos siguiendo a Dios, Él no quiere que le adoremos a Él, quiere que le adoremos a Satanás, quiere que adoremos a Satanás y al mundo, ¿sí?, el cual Él gobierna. Entonces acá pasó lo mismo, Daniel 3, capítulo 3, versículo 1, este mismo rey, dice el rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura eran 70 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 6, dice, y cualquiera que no se postre, este era la orden que dio, ¿no?, la ley que dio, dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente, ¿sí? Entonces ahí está nuevamente la situación. Nuevamente por sus vidas, que podían correr riesgo sus vidas, estos muchachos tenían esta prueba grande que todos conocemos probablemente. Y vamos a ver qué pasa, porque ahí empieza también cuando el mundo nos acusa y nos delata. Porque el mundo nos da la espalda, sus amigos les van a dar la espalda en algún momento cuando estén en esta situación. Sus amigos, y los hago así entre comillas, ¿sí? Hoy por hoy los amigos, por ejemplo, son seguidores de Instagram, seguidores de Facebook, compañeros a veces de la escuela, pueden ser re buenos, ¿sí? Pero lamentablemente llega un momento que te acusan y te dan la espalda cuando llega ese momento en donde tenés que postrarte frente al mundo y vos le tenés que decir, no, yo no me postro. Y fíjense lo que pasa en el versículo 12. Hay unos varones judíos, fíjense cómo los delatan. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, o sea, le habían dado un cargo importante a estas personas. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, sí, les cambiaron el nombre, pero son los mismos tres que mencioné al principio. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense, como les decía recién, el mundo nos delata, nos da la espalda y no nos acompaña. Pero, ¿qué pasa en el versículo 17? ¿Sí? He aquí nuestro Dios, dicen, a quien servimos, dicen Sadrac, Mesac y Abed-Negó, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Así que fíjense hasta dónde estaba el compromiso de estos muchachos, que hasta la misma muerte estaban dispuestos a hacer. Confiaban en que Dios los iba a ayudar, pero también sabían que por ahí el propósito de Dios era la muerte para ellos, porque por ahí, de esa manera, Dios iba a ser glorificado. Ellos, ¿en quién confiaban? En la soberanía de Dios, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que confiar en nuestra vida, en que Dios es soberano y maneja todo, y tiene el control de todo, y estar dispuestos a que si la voluntad de Dios no es esta, ¿sí?, bueno, hacer caso a su voluntad. Estaban confiados en Dios, pero gracias a Dios que les da la victoria, versículo 27 del capítulo 3 estamos, ¿sí? Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, o sea, estaban todos ahí, todo el público ahí. Dice, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos,
¿sí? Porque los tiraron a ese horno de fuego que habían preparado, los habían tirado, no lo leemos por una cuestión de tiempo, y dice, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces, fíjense qué pasa, versículo 28, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron. ¿Cuál era la clave? Que confiaron en él, en Dios, y que no cumplieron el edicto del rey. O sea, su propio edicto, el mismo rey estaba diciendo, menos mal que no cumplieron, y que confiaron en su Dios, dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios con minúscula, que su Dios con mayúscula, nuestro Dios, el Dios creador, ese Dios en el cual estamos, ¿sí? Como decíamos recién, esperando en Él. Nuestra vista está en el monte, esperando a nuestro Señor. Y cuando resistimos al pecado y salimos victoriosos, porque realmente el Señor nos da la victoria en su mano, eso sirve para testificar y para darle la gloria a Dios, como pasó acá. Fíjense ese rey, ¿sí? Cómo entiende de que hay un solo Dios que está por sobre todas las cosas y entiende que Dios es soberano. Así que realmente es un ejemplo para que nosotros día a día, en las pequeñas cosas, quizás no nos tiren en el horno de fuego, ¿sí? Pero quizás hay burla, quizás hay otras situaciones que nos lleven a terminar adorando al mundo. Bueno, no, díganle no a eso. Y el Señor les va a dar la victoria, el Señor los va a poner por sobre eso, ¿sí? Y encima le van a dar la gloria a Él a través de su testimonio, como pasó acá. Y el tercer conflicto que tuvieron es que justamente el mundo, ¿sí? Está en complot contra nosotros, y el mundo estaba en complot contra ellos. Satanás quiere que no nos acerquemos, perdón, a nuestro Dios, y quiere que, justamente como pasó el anterior, adoremos al mundo, ¿sí? Y vemos en el capítulo 6, saltamos al capítulo 6, versículo 7. Ya había otro rey para esta altura, pero seguía este imperio, seguían estos personajes, y acá vuelve Daniel a la escena. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hay un engaño que le hacen acá al rey porque le tenían envidia a Daniel, como nos pueden tener envidia a nosotros cuando ven que estamos confiados, estamos seguros en Cristo, ¿sí? Y acá hubo un engaño con el rey, y el rey cae en ese engaño, lamentablemente, y firman un edicto de que cualquiera que no adore al rey, pase eso. Y vamos a ver qué pasa con Daniel. El capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿sí? O sea, ya estaba la ley, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, o sea, sabía que corría en riesgo su vida, porque todo el mundo lo estaba viendo, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Como dice, como lo solía hacer antes. O sea, no fue para provocar esto, no fue para provocar a los demás, sino fue un ejemplo de que él no cambió lo que ya estaba haciendo. Hace poco hablamos de la oración y la importancia de la oración en nuestras vidas. Y está totalmente relacionado a esto, a nuestra relación para con Dios. En cuánto confiamos o no, cuánto le decimos a Dios. Dios quiere que ores, Dios quiere que le hables, ¿sí? Como Daniel acá. Daniel 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nos muestra una de las características que mencionamos al principio, que es la fidelidad, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Pero caen las consecuencias. Un acto bueno de Daniel tiene consecuencias malas. ¿Por qué? Por este engaño que había pasado. Versículo 16, ya estoy terminando. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. En este caso había un cariño por Daniel, ¿sí? Lo quería el rey a Daniel. Dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre, dice. Porque sabía el rey que no le quedaba otra que hacer cumplir su propia ley, ¿sí? Porque si no lo pasaban por arriba. Por eso tuvo
que a pesar de todo, a pesar de quererlo y todo, y mandarlo a este foso. Dice, y fue traída, versículo 17, una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Y qué pasa acá? Versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces Daniel. No había podido dormir en toda la noche el rey, dice versículos anteriores, y había estado pensando, ¿qué habrá pasado con mi amigo Daniel? ¿Sí? ¿Qué habrá pasado con él? ¿El Dios lo habrá librado? No, su Dios. Dice, y acercándose al foso, versículo 20, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, ¿siervo de quién? Del Dios viviente. Había un reconocimiento, fíjense el testimonio de Daniel, ¿no? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, otro ejemplo de Daniel, ¿sí? Continuamente sirviendo, qué lindo cuando la gente nos ve servir a nuestro Dios. Y no lo hacemos de una manera quejosa, ¿sí? No lo hacemos diciendo, uff, hay que ir a la iglesia, uff, hay que ir a buscar a los chicos, uff, hay que hacer esto, lo otro, ¿sí? Cuando la gente ve que servimos a nuestro Dios, como dice acá, a quien tú continuamente sirves, y viene la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Y acá viene la hermosa respuesta, dice versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos la victoria de Dios, la victoria de Daniel, confiando en Dios, ¿sí? Y el hermoso testimonio que deja ante el rey y ante muchos más, como vamos a ver ahora, porque Dios da por añadidura, y a veces pensamos que hay injusticia. Bueno, Dios es justo, ¿sí? Las cosas las va a hacer a su debido tiempo, de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida, pero Dios es justo, quédense tranquilos por eso, y no hay injusticia, y fíjense lo que pasó acá, bastante duro, pero bueno, bien merecido. Versículo 24 dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y acá viene un reconocimiento, dice entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Este mismo Dios, chicos, este mismo Dios, hermanos, hermanas, es el mismo Dios nuestro, en el cual confiamos, en el cual tenemos puesta nuestra vista, en el cual tenemos puesta nuestra confianza. Es el mismo Dios que nos puede, quizás de una manera extraordinaria, ¿sí?, sacar del foso de los leones, o sacar del horno de fuego. Váyase a ver en su vida, en lo que esté pasando cada uno, cuál es su horno de fuego, cuál es ese foso, ¿sí? Trasládenlo a su vida, pero confíen en Dios, que sabiendo, imitando estas cualidades hermosas que nos deja este ejemplo de Daniel, ¿sí?, podemos confiar en que Él nos va a rescatar siempre y nos va a dar la victoria. Que el Señor nos acompañe en esta noche, ¿sí? Y que a mitad de semana es lindo cortar, a veces con el cansancio del día a día, pero sabiendo que este Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, que a Él sea la gloria, como decía acá este edicto del rey, ¿no? Por los siglos de los siglos. Amén. Podemos cerrar, no sé si Pedro